Y estuve a punto de quitarme la vida, güey. Dije, No mames. ya no quiero, le dije, ya no quiero vivir. Le dije, tuve millones de dólares, tuve las viejas que te puedes imaginar, tuve mi avión privado, tuve mis yates, tuve mis mansiones, todo, Lati. ¿Y te llenaba el corazón, La neta, compadre? no, Lati. Cuando vivas esa situación será grandiosa, porque será tu bautizo de fuego. 90 victorias consecutivas, 7 títulos mundiales, el rostro del boxeo mexicano. Pero detrás de los guantes de oro y las multitudes enfervorizadas, Julio César Chávez escondía un secreto más poderoso que cualquier golpe que haya lanzado en el ring. Hoy, por primera vez, revelaremos una historia que nadie conocía, la mujer que lo salvó cuando ni él mismo creía merecer ser salvado. Todo comenzó en las polvorientas calles de Culiacán, donde un niño descalzo soñaba con ser alguien. En esas calles, la vida era dura, pero también llena de esperanza. Un niño que corre con la emoción de un futuro prometido, que enfrenta con valentía la pobreza, los peligros y las dificultades de un entorno que parecía querer derrotarlo antes de darle una oportunidad. Esa infancia en Culiacán, marcada por la pobreza, por la ausencia de figuras paternas y por un deseo inquebrantable de salir adelante, fue la semilla de un destino que cambiaría la historia del boxeo mexicano. El pequeño soñador, con esfuerzos cotidianos y sin recursos, empezó a pelear consigo mismo en cada rincón, pero su camino cambió cuando descubrió su verdadera pasión, el boxeo. La primera vez que pisó un gimnasio, con ese entusiasmo infantil y esa determinación que a veces solo los niños tienen, supo que era en ese deporte donde quería dejar su marca. La disciplina, la fuerza y la resistencia se convirtieron en sus aliados. Pero más allá del talento natural, aquel niño tenía una sed insaciable de triunfo, de reconocimiento y sobre todo, de un valor propio que parecía inalcanzable en su entorno. Con el tiempo, ese niño se convirtió en un adolescente y, eventualmente, en un joven que empezó a destacar en los rings amateurs de Culiacán. La fama, en aquel entonces, parecía un sueño lejano, pero para él, cada golpe, cada victoria le llenaba de una energía que parecía venir de un lugar más allá. Pero lo que pocos saben, y que pocos quieren aceptar, es que esa historia de gloria y éxitos también estuvo teñida de heridas invisibles, de una lucha interna que nunca salió en los titulares, pero que fue mucho más grande y más duradera que cualquier campeonato mundial. La historia de Julio César Chávez es, sin duda, un relato de superación y perseverancia. Desde su humilde infancia en Culiacán, pasó a convertirse en uno de los íconos de México, un símbolo de orgullo nacional, un ejemplo de lucha y sacrificio. Pero, en su ascenso vertiginoso, también se construyeron muros invisibles que él mismo no pudo detectar en ese momento. La fama, que tantos aspiran, puede también ser una prisión dorada, y en la vida de Chávez, esa prisión tuvo sus propios barrotes. Las victorias consecutivas, los títulos mundiales y sobre todo, la admiración de millones, le otorgaron una máscara que cubría sus heridas internas. Era el rostro del boxeo mexicano, un héroe que llenaba estadios y corazones, pero enredado en un mar de adicciones, fiestas descontroladas y relaciones superficiales. La fama lo había separado de sí mismo. Ya no solo vivía por su pasión por el deporte, sino por una necesidad insaciable de llenar un vacío que parecía imposible de llenar. Una herida profunda que solo otros pueden percibir. ¿Cómo llegó a esa situación? La presión, el estrés, la soledad que acompaña a la gloria y quizás una búsqueda de escape de un pasado difícil. La vida de un campeón mundial no solo está llena de aplausos y trofeos, también es una carrera constante contra los demonios internos, contra la sensación de vacío y la inseguridad. Julio César Chávez, como muchos otros deportistas de élite, escondía un lado oscuro que pocos han llegado a conocer en su totalidad. En 2003, tras una derrota frente a Willie Wise, la atmósfera cambió radicalmente. Ese combate, que parecía solo uno más en su dilatada trayectoria, se convirtió en un catalizador
para que algo en él se quebrara. Fue la primera vez que el mundo vio algo que nadie esperaba: Julio César Chávez llorando en el ring. Pero esas lágrimas no eran de frustración por la derrota, ni solo de tristeza, sino de un hombre que había llegado a su límite. Era un hombre en su punto más bajo, tocando fondo en una montaña rusa de sentimientos y adicciones que lo estaban destruyendo. La prensa, los fans, sus amigos y familiares nunca imaginaron que aquel ícono invencible, ese guerrero que había peleado contra campeones y batallas épicas, podía estar vulnerable de esa manera. Pero en ese mismo momento, en ese dolor abierto, surgió algo que nadie esperaba: la aparición de Miriam Escobar en su vida. Conocer a Miriam Escobar fue uno de los momentos más decisivos en la historia de Julio César Chávez. Ella, una mujer que también había pasado por sus propias tormentas, con un pasado marcado por la pérdida de su esposo y con 2 hijos que criar, encontró a aquel hombre roto en uno de sus momentos más desesperados. La historia no fue amor a primera vista. No, fue mucho más que eso. Fue una alianza, una lucha compartida en medio de la oscuridad que ambos atravesaban. Miriam no era una mujer que buscaba fama ni reconocimiento. Era una mujer que había sufrido, que había aprendido a levantarse a pesar de las heridas del pasado. La manera en que conoció a Julio, en aquel momento de tanta vulnerabilidad, fue la de alguien que había visto lo peor en la vida y aún así decidió extender su mano. Ella, que se presentaba como una viuda con 2 hijos en brazos, vio en Chávez algo más allá del campeón que todos conocían. Vio al niño que aún necesitaba ayuda, al hombre que necesitaba redención. Sus palabras fueron duras pero sinceras. Si quieres morir, no te detendré, pero no me pidas que lo vea. Esa frase, que para muchos hubiera sido cruel, fue la chispa que encendió una transformación profunda. Fue una declaración de que ella no era una salvadora mítica, sino una mujer real que estaba dispuesta a enfrentar lo peor, siempre y cuando aquel hombre quisiera cambiar. Lo que siguió fue una lucha mucho más dura que cualquier combate en el ring. No hubo grandes celebraciones, ni álbumes de fotos con medallas, solo noches en clínicas de rehabilitación, recaídas que humillan y traiciones públicas que desgarran. Pero Miriam nunca se apartó. Ella, que también había conocido el dolor y la pérdida, eligió amar a un hombre roto, a un campeón que no podía ni siquiera mirarse en el espejo sin sentir vergüenza. Desde las recaídas hasta las crisis emocionales, Miriam estuvo a su lado como una guerrera silenciosa, una madre que se convirtió en su esposa y en su mayor apoyo. No le prometió el cielo, ni un camino fácil, pero sí le enseñó que antes de ser un boxeador, Julio César tenía que también aprender a ser un ser humano en toda su complejidad. La relación no fue solo amor romántico, sino una alianza en la que ambos decidieron luchar por una segunda oportunidad. Finalmente, en 2015, sellaron su historia con un matrimonio que no fue una revista de celebridades, sino un pacto profundo y sincero. En esa unión, ambos estaban diciendo al mundo y a ellos mismos que estaban dispuestos a seguir luchando, que no eran solo los campeones que se alzaban en los rings, sino también los campeones de su propio destino. Julio Chávez siempre ha sido un símbolo de lo que significa resistir y pelear por una segunda oportunidad. Pero ahora, a sus 62 años, esa lucha no solo es por él, sino por quienes necesitan ayuda, por aquellos que están en el fondo y aún creen que no hay salida. En su clínica de rehabilitación en Tijuana, todos los días repite como un mantra: el ring no fue mi batalla más dura, la vida sí. Esa frase encapsula su verdad más profunda. La verdadera pelea no está en los rings, sino en levantarse después de caer. Y en su historia, siempre está Miriam. Ella, que decidió amar su oscuridad para sacarlo a la luz, es su inspiración y su fuerza. Ella quiso ser testigo de su redención, y en su silencio fue la verdadera campeona. Lo que hemos contado no es solo la historia de un campeón mundial,
sino la narrativa de que las segundas oportunidades existen y que, incluso en medio de la oscuridad más profunda, puede surgir una luz. Que los verdaderos campeones no solo ganan títulos, sino que también tienen el valor de pedir ayuda, de rendirse a veces para poder volver a levantarse. La vida de Julio César Chávez nos enseña que no somos únicamente nuestras victorias, ni nuestras derrotas, sino también la capacidad de volver a empezar. Y Miriam Escobar, con su amor y entrega, demuestra que en el acto más sencillo y sincero puede residir la verdadera grandeza. Si esta historia te tocó, comparte este mensaje. Dale like, comenta, número Amor Verdadero, y suscríbete para más historias reales que no encontrarás en ningún otro lado. Porque, al final, todos necesitamos que alguien crea en nosotros. ¿En quién crees tú?